Bueno, en todos estos procesos últimos, en todas estas situaciones últimas donde la gente apeló a su propia ley, digamos, o utilizó su propia ley para castigar al ladrón, los comentaristas han hablado permanentemente de la ausencia del Estado. Como el Estado no está presente, entonces la gente, como en una comunidad salvaje, se lanza a aplicar su propia ley. Es decir, la pegada, el ajusticiamiento. Pero esto es uno de los tantos temas que están vigentes en el tema social, y además de esto, como preocupación de los especialistas en el periodismo, ¿el Estado dónde está? Para hablar de estos temas hemos invitado al profesor Roberto Martínez Nogueira, que es especialista en Estado y políticas públicas, que es profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Andrés. Gracias, Roberto, por estar aquí. No, gracias por la invitación. Roberto, ¿el Estado no está? El Estado está mal. Cuando digo está mal, porque el Estado del Estado es malo. Por cierto, porque analizar esta pobreza del Estado, estas deficiencias o carencias del Estado, al mismo tiempo remite a la sociedad, ¿no? Digamos, el Estado de alguna manera refleja valores y formas y normas y modos de conducta de la sociedad. Analizar el tema del Estado es complejo, porque esto remite a varios planos, ¿no? Hay un plano institucional, que sería el plano más macro. El Estado nuestro ha tenido una cantidad de vaivenes producto de la inestabilidad de la sociedad, inestabilidad política. Social y económica. Social y económica. Incluso yo diría como el marco arquitectónico del Estado tiene cuentas pendientes muy severas, ¿no? Por ejemplo, algunas de ellas. El federalismo argentino, que es un tema extremadamente difícil, pero que obviamente hay deficiencias graves. Y deficiencias graves que tienen que ver con el régimen de financiamiento, que tienen que ver con la dependencia de las provincias de la arbitrariedad del gobierno central, problemas graves que tienen que ver con la heterogeneidad de las unidades que componen la República Federal. No es lo mismo Formosa que la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en este momento estamos, por ejemplo, en una situación en la cual desde hace algunos años muchas políticas públicas se implementan no a través del gobierno nacional, sino a través de los gobiernos provinciales. De manera que eso da lugar a todo tipo de incertidumbres, a todo tipo de negociaciones, a todo tipo de ineficiencias, a todo tipo de carencias, en la medida que las capacidades provinciales muchas veces distan mucho de lo deseable. Claro, de segmentación. De segmentación y fracturación. Sí. ¿Qué cosa con este país, no? Es decir, con la República. Recién pudimos organizar en 1880. Sí. Hasta entonces, guerras entre argentinos. A partir de 1880, más o menos, se va gestando con los códigos este país real que estamos viviendo. Sin embargo, en 1980 hubo un constitucionalista y un jurista importante como Carlos Nino, que dijo, señores, escribió un libro, este país está fuera de la ley. País fuera de la ley. País fuera de la ley. ¿Es un país fuera de la ley para tu criterio? Bueno, para continuar con lo que estaba diciendo, las relaciones entre el gobierno central y los gobiernos provinciales están fuera de la Constitución, están fuera de la ley, están sometidas a la arbitrariedad y a la capacidad política que puede tener el Poder Central y que pueden tener las provincias. Exacto. Digamos, entonces, carecemos de un régimen constitucional que efectivamente viabilice un auténtico federalismo. Es un tema. El otro tema que tiene que ver con esto es el tema político. En el sentido de la enorme variabilidad de las políticas, por un lado, y por otro lado, la carencia de capacidades de conducción del aparato del Estado, de tener percepción de lo que el Estado es y lo que el Estado tiene que tener, la sociedad ha sido extremadamente grave. El Estado argentino en algún momento tuvo muchas capacidades políticas y capacidades de gestión, ¿no? El Estado, en definitiva, contribuyó a la construcción de la infraestructura del país. El Estado, la sociedad argentina es una sociedad que sigue al desarrollo del Estado, no que antecede al desarrollo del Estado. Primero se constituye el Estado y después nos constituimos en realidad como nación. Y costó mucho constituir ese Estado, ¿no es cierto? Muchísimo. Entonces hay un problema de
político, porque el tema del Estado no está en la agenda pública. Y yo creo que es un tema absolutamente prioritario y esencial, ¿no? Dirías, no está en la agenda de los políticos. No está en la agenda, no hay discusiones. Las discusiones es si aparece una manifestación de debilidad del Estado o de ausencia del Estado, pero más allá de la denuncia, no hay efectivamente como planteos de qué tipo de Estado tenemos que tener en función de qué tipo de país queremos ser. Porque Estados puede haber muchos, de muchos formatos y muchas orientaciones, pero tiene que responder a una visión estratégica de largo plazo. Claro. Entonces, frente a eso tenemos un Estado segmentado, fracturado, disperso, con absoluta falta de coherencia en su modo de funcionar. Entonces, hay un problema que es un problema político y que al mismo tiempo es social, porque en realidad el ciudadano no se siente comprometido con el Estado. Lo que siente el ciudadano es que el Estado no le responde, el Estado no le da el marco para desempeñar su vida con tranquilidad, con paz y productivamente. Esto genera imprevisibilidad, que era un tema que estaba conversando con un amigo antes de este programa. Sí, eso realmente imprevisible. Esto genera varias cosas. Esto genera, yo diría, para decirlo muy rápidamente, es decir, una sociedad necesita tener un sistema de reglas relativamente estables, sabidas, conocidas, para de alguna manera estructurar en función de ellas los comportamientos de los grupos, de las empresas. Las políticas públicas son absolutamente incoherentes, ¿no? Digamos, no existe mecanismos, ni yo diría, ni modos de pensamiento, ni vocaciones políticas que miren al país como un todo y a lo lejos. No hay visión de largo plazo. Cuando digo esto, el Estado no la tiene, pero tampoco la tenemos como sociedad, en el sentido de que también forma parte de la ausencia del debate, y tenés una segmentación, ¿no? Las políticas de un sector van a contramano de las políticas de otro sector, las consecuencias de corto plazo nos desvían de lo que tendrían que ser los objetivos a largo plazo, de manera que hay primero un problema de incoherencia que me parece terrible. No sabemos cuál es la norma que nos gobierna y eso lleva a anomia, y estamos en una sociedad anómica. Anómica. Y por otra parte, y tiene que ver con el Estado. Habría que explicar, ¿no?, a la audiencia. Sí, anómica en el sentido de no hay leyes, y si hubiera leyes, no se cumplen. No se cumplen, y que cada uno inventa su propia ley. Y que cada uno inventa su propia ley. Ahí está la cosa. Eso es la anomia. Claro. No hay un marco compartido en términos de distribución de responsabilidades, de roles, de funciones. No hay previsibilidad. No hay previsibilidad en términos, si yo voy por esta calle, no sé si voy a poder llegar a la otra, porque... No hay anuncios previos. Exactamente, eso es. Y es muy costoso y es muy enfermante la situación de anomia, porque en realidad uno se mueve en un escenario de incertidumbre total. Es muy poco económico, para decirlo de una manera muy sencilla. Pero además, las normas que están tendrían que estar acompañadas de sanciones por su violación. Y acá la violación de la norma es una cosa que es cotidiana, ¿no? Digamos, en las cosas más triviales, en cómo estacionamos, en cómo cruzamos la calle, pero no hay sanciones. Y eso ha conformado una sociedad que vive en la impunidad, desde las cosas más triviales hasta las cosas más graves, como lo hemos vivido. Y yo agregaría que un elemento fundamental que hay que agregar es que muchas veces estas transgresiones que terminan en la impunidad, tienen convalidación social. ¿Tienen? Convalidación social. Sí. Es decir, para ponerlo en términos muy históricos, meter el gol con la mano, sí, de alguna manera pasa, y aplaudirlo, es esa la convalidación social de la violación de la norma. Claro. Entonces, convertirlo en una heroicidad. Exactamente. Entonces, acá hay una cuestión. El caso de Maradona, especifiquemos claramente. Claro, a eso me estoy refiriendo. Claro. Pero hay experiencias cotidianas de Por esto. Por supuesto. ¿no? Experiencias cotidianas de esto, cómo se convalida la violación de la norma, ¿no? Y esto, digamos, esto lleva al Estado, ¿no? Porque esto es producto del Estado y también el Estado sufre las consecuencias de esta situación, que es una situación social, cultural, diría yo, ¿no? Después, yo creo que con respecto al Estado hay otro tema que es, digamos,
que yo diría que en términos muy genéricos, en términos técnicos, digamos, el Estado es un Estado que quedó extremadamente atrasado. En términos de, por ejemplo, digamos... Anquilosado, decís. Atrasado y anquilosado más en los hábitos y las costumbres que en las formas y que en las normas, ¿no? Cualquier Estado que se precie hoy tiene regímenes de personal que responden a ciertos criterios legales, jurídicos, de ciudadanía. Acá no. Acá seguimos todavía en el Estado patrimonialista. El que controla el Estado se atribuye el derecho de hacer con el Estado lo que quiere y con quienes quiere, ¿no? Y ese me parece... Y así nos va. Y así nos va. Es un Estado que carece absolutamente de, yo diría, para usar una vieja palabra, desprestigiada, pero que yo revalorizo, de planificación, en el sentido de lo que yo hago, para qué lo hago. Y al mismo tiempo carece de capacidad reflexiva como para identificar cuáles son las consecuencias de lo que hago. ¿Cuáles son las consecuencias de las políticas públicas, digamos? Porque las políticas públicas no son las intenciones. Las políticas públicas son las intenciones seguidas por acciones que terminan resultados. Claro. O impactos. Y no tenemos la menor idea. Sí, sí. ¿Te asombró, Roberto, haber llegado a este tema de los ajusticiamientos, de que la gente aplique su propia ley? No. ¿Te asombró? No ¿Te sorprendió? Lo que debo confesar que me está sorprendiendo es como la visibilidad, cómo explotó el tema. Pero si pensamos que la violencia está incorporada a la sociedad argentina y que tiene que ver con esta situación de anomia, de impunidad, ¿no? digamos, de convalidación social de la transgresión, no me sorprende. ¿Nos sorprende acaso que los partidos de fútbol solamente pueda ir la hinchada de un club porque el riesgo permanente de confrontaciones, de linchamientos en las canchas? Pero además hay enfrentamientos en las propias hinchadas. En las propias. Por negocios, por miles de cuestiones, ¿no? Claro, es decir, esto de utilizar la violencia y la fuerza como el método para dirimir conflictos es una cosa que yo creo que debe preocuparnos mucho, porque en realidad la sociedad argentina tiene que madurar, y sobre todo con las tragedias que ha vivido y los problemas que aún tiene por delante. Claro. Ayer conversaba con Martín Bomer, me contaste que viste el programa, y Martín hablaba de que yo oficiaba de abogado del diablo, ¿no? Y le decía, bueno, pero si no está la policía, si no está el Estado, ¿qué hago con un chorro, no? ¿Cuál es tu criterio? Sí, porque la gente reclama acción, reclama seguridad y se prepara para combatir la seguridad con cualquier arma. Le está reclamando al Estado cosas que el Estado no hace. Le está reclamando al Estado una eficacia que el Estado no tiene. Le está reclamando al Estado una transparencia que el Estado no tiene. Y todo esto genera una frustración colectiva fenomenal que puede dar lugar a estos estallidos anómicos. Digamos, estas cosas denotan una sociedad muy desintegrada y una sociedad que no tiene un marco de reglas y de normas compartido. Por lo tanto, todo puede darse. Todo puede darse. Esta violencia y más violencia. Y yo creo que tenemos que estar preparados, digamos, no estoy anticipando que haya más violencia, pero un escenario posible es que lo haya, y por lo tanto la sociedad argentina tiene que reflexionar sobre esto y ver de qué manera construye las defensas. Cuando digo defensa no me refiero a los servicios de seguridad, sino las defensas culturales, las defensas educativas, las defensas de la sociedad civil, las organizaciones, porque este no es un problema del Estado nada más, es cómo la sociedad organizada de alguna manera trata de fortalecer ciertos valores y ciertos patrones de conducta. Claro. Y yo creo que ahí estamos viviendo un divorcio fenomenal entre los que ejercen el poder y el resto de la sociedad. Los vínculos que existen en muchos casos son vínculos muy, yo diría, los clientelísticos, patrimonialistas, ¿no? Pero que no permiten la construcción de capacidades ni permiten la asunción de conciencia y ciudadanía. Yo estoy involucrado con algunas ONGs que trabajan en zonas de pobreza y ahí lo que hay un efecto que es claro y que debe ser indagado con mayor profundidad es que
hay organización social, organización solidaria de los vecinos para resolver algunos problemas, el problema de la construcción de veredas, de resolución del problema del agua. Esa construcción social se debilita por la interferencia del subsidio directo que llega. Por lo tanto, lo que quiere decir es que el ciudadano percibe que su suerte depende de lo que le puede bajar a través de ese tipo de mecanismos y que no tanto tiene que ver con su propia energía, capacidad, asociación. Entonces, esto me parece que debilita los vínculos sociales y entonces llegamos a esta situación en que no nos importa el otro. Sí. Es realmente terrible, realmente terrible. Hay pocos ejemplos de solidaridad manifiesta, ¿no? Pregunta ingenua. ¿Vos crees que una école de administración, una universidad que prepara gente para el Estado ayudaría en un caso como esto, de desintegración del Estado? Ya, crearla. Es una condición necesaria, pero de ninguna manera suficiente. Claro. Yo creo que hace falta gente que tenga, como dicen los franceses, espíritu de Estado, ¿no? Exacto. En que más allá de cuáles son los cambios políticos, el Estado francés, o como los británicos, ¿no? El sentido de la corona. Sí. Los franceses de alguna manera lo han logrado porque han tenido un mecanismo de formación de funcionarios de una tremenda calidad, que es la Escuela Nacional de Administración. Los británicos no tienen esa escuela, pero lo que tienen es como una convicción, un sentido que a veces remonta a las cuales son las universidades en las cuales se forman, incluso también hay una cuestión que es de clase social, ¿no? Pero un funcionario inglés sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer, cualquiera sea el ámbito geográfico al cual que lo envíen. Claro. Y no tanto porque haya estudiado administración, sino porque tiene esa concepción metida en su cabeza, que es la concepción de la tradición, de la identidad nacional, y eso son cosas que no son enfrentadas, sino que hay que construir. Hay que construir. Creo que Brasil tiene una formación universitaria o técnica parecida, ¿no? Sí, pero Brasil tiene la otra dimensión, que eso no es formación técnica, sino que a mí me parece, y esta es una impresión muy preliminar, ¿no?, de que Brasil tiene como cierto sentido de nación y cierto sentido de cuál es el papel del Estado en la construcción de esa nación, ¿no? Y eso carecemos nosotros, ¿no? Digamos. La pregunta es, ¿por qué Brasil tiene cierta continuidad de las políticas a pesar de los cambios de gobierno? Era la pregunta que te quería hacer. Sí, ¿hasta qué punto la continuidad política o la continuidad de un modelo de gestión no hemos podido lograrla? Si de pronto pasamos de un gobierno democrático radical a un gobierno peronista que destruye las viejas banderas del peronismo, esto enloquece, digamos, ¿no? Claro, sí, absolutamente. Enloquece al Estado, enloquece a los funcionarios del Estado. Con esa variabilidad, con esas incoherencias, con esa falta de acuerdo, el Estado no puede ser más que esta acumulación de capas geológicas, como alguna vez alguien lo denominó, o ámbitos que tienen mayor grado de aislamiento o mayor grado de integración. Lo que estoy diciendo es un problema extremadamente complejo que requiere una reflexión, un análisis y una atención social que hasta este momento lamentablemente no hemos tenido. Estos hechos que nos conmueven tanto, de alguna manera vuelven a plantear el tema de una manera muy diferente a como se planteó en décadas pasadas, ¿no? Que estamos hablando de más Estado, menos Estado. Acá no se trata de eso. Y además esta metáfora del Estado presente o ausente me parece que es digamos, no es la más adecuada, porque los policías están presentes, pero obviamente hay un problema de capacidad y de deseo de actuar y ordenar la sociedad que hace que esa presencia no sirva para nada. Cuando están. Cuando están. Cuando no están, tierra desierta. Cuando, claro. Sí. Escribí hace poco una nota donde imaginaba lo que se está dando como un eco del Far West, ¿no? Far West. Tierra de nadie,
cada uno hace lo que quiere, salvo que lo pare el comisario de las películas de Hollywood, Claro. Y punto, se acabó. Bueno, yo no soy historiador, pero me parece que lo que decís es extremadamente interesante, porque la Argentina fue siempre un país de frontera, Así es, y el Far West es un área de frontera. así es. Y el área, en una situación de frontera, la ley se inventa a cada paso, ¿no? Y bueno, sería una pregunta que merece una reflexión tal vez más en manos de los historiadores. Es decir, cómo nosotros construimos esta sociedad aluvional con tan bajo consenso sobre algunas reglas de convivencia mínimas. Porque la historia argentina es una historia de enfrentamientos, es una historia de luchas de constantes. disensos, de luchas constantes. Son muy difíciles los momentos de la historia en que se pueden encontrar acuerdos que sean duraderos, y en todo caso aquellos momentos que fueron, que es la referencia permanente de la construcción de la nacionalidad, ahí había cierto acuerdo de élites. Pero que esos acuerdos no quiere decir que dominantes. Élite dominante, pero quiere decir, pero tampoco eran situaciones de acuerdos que se vivían en paz, sino que se vivían con enorme conflicto. Pero de alguna manera había una cierta visión del exterior de lo que pasaba en el mundo, que había ciertos elementos que los convocaba a todos. Claro. Y en esto yo me atrevería a hacer como una nota a pie de página, ¿no? La sociedad argentina, y esto forma parte de la retórica oficial y el discurso político, está permanentemente ensimismada, es autorreferencial. Y yo creo que nos falta como sentido de emulación con otras sociedades, en el sentido de, si otras sociedades pueden, preguntarnos por qué nosotros no podemos. Es otra gran pregunta. Claro. Otro gran interrogante, ¿no? Pero muchas ¿Por qué esta veces impotencia? Pero muchas veces nos negamos a mirar para afuera. Y lo despreciamos, decimos que no podemos comparar Suiza o Dinamarca con la Argentina, pero yo creo que de alguna manera ver Dinamarca o Suiza podría darnos como un patrón, en el sentido de decir, bueno, hay ciertas cosas que tenemos que incorporar. Claro. Pero mira qué dicotomía, ¿no? El argentino típico que vulnera el semáforo, Sí. que se apropia de lo público, va a Chile o a Uruguay o a Estados Unidos y cumple con la ley. Exactamente. ¿Cómo es posible? Es decir, ¿cuál es el resorte que lo hace incumplidor de la ley en la Argentina y cumplidor de la ley en otro país? Qué curioso, ¿no? Hace un poco a la psicología social. Como el chiste que te conté, el del brasileño, ¿no? No pegó. La ley no pegó, la ley no le llegó, Claro. no interesó a nadie. Bueno, yo creo que yo estuve viendo tu programa con Bomer, Sí. y creo que él hizo referencia a esto, Así en el es. sentido de la reciprocidad. Digamos, si todos violan la norma, yo también violo la norma. Exacto. Si yo estoy en un marco donde hay muchos que no violan la norma, yo paso a ser el ajeno, paso a ser... bueno, y eso es lo que pasa. Creo que estos vicios y estas actitudes están tan difundidas que de alguna manera es como se alimentan a sí mismos. Claro. ¿Cómo se empieza? Hay muchas respuestas a eso, pero yo creo que una respuesta, la única respuesta, es la política y es el Estado, porque la política y el Estado son los instrumentos básicos como para modificar el horizonte social y brindar educación y brindar bienestar y brindar seguridad. Por eso el llamado de que compartimos, ¿no? De efectivamente poner en la agenda pública cuestiones que son las cuestiones más trascendentes. No nos vamos a discutir si tenemos que poner una playa de estacionamiento en la otra cuadra o no, si ahí tiene que haber 88 móviles policiales por cuadra, sino ¿qué queremos con esta sociedad y qué valores son aquellos que no son negociables y cuáles son aquellas líneas que tenemos que persistir tratando de construir en todos los ámbitos, en la familia, en la escuela, en las organizaciones voluntarias, en la política. Roberto, muchísimas gracias. Bueno, gracias Muchísimas gracias por tu aporte. Gracias a vos. Bien, hemos dialogado con el profesor investigador Roberto Martínez Nogueira
que es especialista precisamente en Estado y políticas públicas, porque estamos todos seriamente preocupados por lo que está pasando y por la acusación de que el Estado es inexistente. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con nuestro próximo invitado. Gracias.